Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra presentación del informe de liderazgo que hemos presentado este año por primera vez en España. Mi nombre es María Aguado, soy consultora de la práctica de Organizational Excellence and Transformation de Eraneos y hoy está conmigo Álvaro Cediel, ¿Qué tal? Buenos días, un placer. manager del mismo área, Organizational Excellence and Transformation. Y queríamos empezar el día de hoy hablando un poco sobre Eraneos, contando quiénes somos y compartiendo un poco sobre nosotros. Somos una consultora con una gran vocación europea, con 17 oficinas situadas en 10 países, la mayoría de ellos en Europa. Estamos en crecimiento y abriendo más oficinas, intentamos cada año. Y aunque la mayoría de nuestras oficinas estén en Europa por esta gran vocación que tenemos oficinas también fuera, por ejemplo en Estados Unidos o en Singapur, con el objetivo de ayudar y dar soporte de la mejor manera posible a nuestros clientes más globales. Tenemos más de 1.200 consultores cualificados y con un gran conocimiento. Y si tuvieses que destacar un aspecto sería nuestro interés, ¿no?, por buscar ese equilibrio entre la tecnología, los procesos y las personas. Algo que podemos hacer porque tenemos mucho conocimiento y mucha experiencia en el área y en el ámbito tecnológico, pero siempre muy pegados a negocio, a las necesidades de las personas. Una cosa muy importante para lograr este equilibrio es el tema del liderazgo, que es lo que hoy nos trae aquí y lo que ocupa este informe. Álvaro, ¿nos puedes compartir un poco qué estamos haciendo desde Eraneos respecto al liderazgo precisamente? Claro que sí, María. Me gustaría resumirlo en estas tres preguntas, ¿vale? El por qué, ¿no? El por qué, el qué y el cómo, ¿no? ¿Por qué creemos que tenemos que abordar el tema del liderazgo, ¿no? Vivimos en un momento en el que el liderazgo es una palanca muy importante a la hora de tomar cualquier acción dentro de cualquier organización, ¿no? Vivimos un cambio tecnológico muy importante con toda la entrada de la inteligencia artificial. Vivimos un entorno de incertidumbre de mucho calado, ¿no? Dada la volatilidad política y en consecuencia la económica que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y en consecuencia una presión, perdón, muy importante para adaptarte a ese entorno, ¿no? En este sentido, creemos que los líderes tienen que dar un paso adelante, tienen que ser valientes y atreverse, ¿no? Y tienen que abrazar este cambio en el que nos vemos inmersos, ¿no? Entonces, este informe nace para desafiar todo lo cómodo, ¿no? El entorno de comodidad en el que nos podemos mover, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho o qué hemos hecho realmente, ¿vale? Por profundizar un poco en el contenido. A través de este análisis lo que ofrecemos es una visión clara sobre cuáles son los principales aspectos en los que hay que profundizar dentro del liderazgo, ¿vale? Para ello, hemos hecho foco en los comportamientos reales y dejamos a un lado todos los ideales, ¿vale? Entonces, con todo este dato, lo que hacemos es traducir precisamente estos datos que hemos recopilado en acciones, ¿vale? Y en este sentido, este informe presenta esa hoja de ruta sobre cuáles son los principales pasos que hay que dar a través de las diferentes 6 prácticas que planteamos. Entendido. ¿Te parece si pasamos a introducir el informe? Por favor. Empezamos con ello. A mí me ha llamado especialmente la atención una conclusión que me parece demoledora. Me la he apuntado exactamente porque no quiero equivocarme, y es solo el 18% de los encuestados considera que su organización ha adoptado un liderazgo capaz de dar respuesta a los desafíos actuales. Me parece muy interesante, muy significativo y me parece que es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Cuál es tu visión sobre este aspecto y tú que conoces tan en profundidad el estudio y el informe, qué nos puedes compartir sobre este tema? Así es, María. Precisamente lo que vemos es que el liderazgo no evoluciona al mismo ritmo que los cambios lo que he comentado previamente, ¿no? Vemos cambios tecnológicos, esa disrupción tecnológica, vemos cambios regulatorios que también impactan en las compañías, vemos también la entrada de nuevos competidores, ¿no? Competidores muy especializados en fases muy concretas dentro de la cadena de valor de cualquier entidad, que al final a lo que van es a conseguir cuota de mercado y robar clientes, ¿no? Entonces, bajo este entorno, las compañías se encuentran en un entorno muy comprometido, en una situación muy comprometida, sobre la cual el liderazgo no está dando un paso adelante, evoluciona a un ritmo más lento, ¿no? Por eso consideramos que hay que tomar acciones y hay que dar un paso adelante en este sentido. Perfecto, Álvaro, muy interesante lo que apuntas. Es verdad que muchas veces es más fácil ir más rápido con los procesos o incluso con la adopción tecnológica que realmente con el cambio real en las personas y en cómo las personas se comportan, ¿no?, y se desempeñan en las compañías. Para mí, si algo queda claro, ¿no?, con esta conclusión tan importante es que hoy más que nunca es el momento de conocer e impulsar el uso de prácticas de liderazgo más modernas, más actualizadas. Todas estas prácticas que tú mencionabas y yo también he hecho ahora referencia, las hemos dividido en estos bloques, ¿no?, que tenemos ahora en la pantalla. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cada uno de estos bloques?
Por supuesto. Como veis en pantalla, nuestra práctica de liderazgo en concreto se sustenta sobre 6 prácticas, ¿no? 6 subprácticas por debajo. Inicialmente, la creación de propósito. Creemos o consideramos que la definición de una misión, un objetivo, una visión, al fin y al cabo, alineada, es fundamental, ¿no? Para conseguir los diferentes objetivos que se plantea la compañía. Para ello, necesitamos una planificación robusta que sustente cada una de que sustente, perdón, el propósito o los objetivos que va a abordar la compañía. Y, por supuesto, para ello, una comunicación en cascada. Ten en cuenta que la mayoría de compañías, o gran parte de las compañías en España, se dedican al sector servicios y, en consecuencia, son las personas las que prestan esos servicios, ¿no? ¿Qué menos que una comunicación tanto vertical como horizontal para dar respuesta? Totalmente de acuerdo. Al final la comunicación no es el tema, ¿no?, que parece quizás más evidente, pero creo que nunca nos podemos olvidar, porque si la comunicación nos quedamos cojos en el resto de las prácticas. Si creamos perfectamente ese propósito del que tú hablabas, lo tenemos bien aterrizado, lo contamos bien al principio, lo vertimos en un plan, pero luego dejamos de comunicar, dejamos de contar lo que estamos haciendo y el por qué estamos haciendo las cosas, probablemente se nos acabe por caer un poco todas las piezas que hemos puesto antes. Efectivamente. Aparte, por supuesto, como veis más abajo, tenemos otros 3 bloques adicionales, ¿vale? Porque sí que hemos definido el propósito, hemos creado el plan para alcanzar ese propósito, pero ahora hay que darle seguimiento, hay que supervisar que cada uno de los pasos que se han definido se van cumpliendo, Entendido. ¿vale? Y, por supuesto, para ello tenéis que contar con todas las capacidades, ¿no? Ese desarrollo de las personas, tanto el propio talento, ¿no?, como nutrirte de las capacidades también tecnológicas, por supuesto, es importante, ¿no? Y, por último, definir la estructura organizativa que te permita aportar el mayor valor al cliente, ¿vale? No olvidemos que al final nuestra razón de ser, la razón de ser de cualquier compañía, es el propio cliente, ¿no? Y dado el entorno competitivo en el que nos movemos, la maximización de la entrega de valor hacia el cliente es fundamental. Entendido. Al final yo creo que has hecho muy buen resumen, ¿no? Y hemos cubierto con estos 6 puntos tanto el qué, como el cómo, como el quién hace las cosas y qué tienen que hacer, ¿no? Si te parece, vamos ahora a hacer un poco de zoom en cada uno de estos puntos y visualizamos las conclusiones y los hallazgos que hemos obtenido en este estudio. El primero es esto de creación de propósito que comentabas ahora mismo. Cuéntanos un poco qué hemos encontrado y qué recomendaciones tenemos al respecto. Claro que sí. En el ámbito de creación del propósito hemos evaluado 3 principales aspectos, ¿vale? En primer lugar, la vinculación del propósito con el día a día. Si bien los encuestados contestaban o daban respuesta a que sí que la compañía cuenta con un propósito, no veían cómo la aportación en su día a día se traducía en valor a ese propósito a largo plazo, ¿vale? En segundo lugar, la comprensión sobre los KPIs, ¿vale? Cómo medimos la consecución, al fin y al cabo, de la misión, de los objetivos, de la estrategia, ¿no?, a través de los KPIs. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ponían de relieve que eran muy difícil entenderlos, ¿no? Algunos de ellos eran muy complejos. Y por otra parte, perdón, la falta de storytelling, ¿vale? ¿Cómo consideras tú que es importante contar con una buena historia que te motive, que te impulse, que te invite a dar el máximo en tu trabajo? Pues me parece un temazo, Álvaro, me parece súper importante. Creo que a los seres humanos nos mueven las historias, nos encanta que nos cuenten historias, que esas historias nos hablen a nosotros, que hablen de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de lo que vivimos y de lo que sentimos al final, y creo que es un temazo que probablemente no estamos todavía lo suficientemente avanzados en él, pero que definitivamente es muy importante que lo trabajemos. Precisamente comparto esa opinión y además, 1 de cada 2 encuestados consideraba que faltaba storytelling en este Sí. sentido, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea, ¿qué recomendamos, no?, para estos 3 aspectos? En primer lugar, respecto a la vinculación del propósito con el día a día, hay que fortalecer esa comunicación, ¿no? Hay que hacer ver a cada uno de nuestros empleados, a cada una de las personas de nuestro equipo, cómo su aportación contribuye a esa misión, ¿no? En segundo lugar, los KPIs. Hay que hacerlos sencillos, hay que hacerlos fáciles, comprensibles y, en caso de que guarden cualquier tipo de complejidad, formarles para su comprensión. Y, en tercer lugar, fomentar la narración, la narrativa, ¿no? Como decía, es el motor al fin y al cabo, ¿no? Es lo que te impulsa, lo que te motiva y lo que te mantiene conectado con esos objetivos de la compañía y lo que te invita a levantarte al fin y al cabo cada día, ¿no? Totalmente, Álvaro. Muy importante que empecemos a trabajar más en ello, ¿no? Y que sigamos intentando desarrollar a nuestros líderes en este contar historias y en este storytelling.
Pasamos, si te parecía, al segundo punto, que es el de planificación, que ya nos has hecho un breve adelanto antes, pero ¿cuáles han sido las principales conclusiones del estudio? Pues mira, en este sentido, igual hemos analizado los 3 ítems que vemos en pantalla. El primero de ellos era el alineamiento del plan con la propia misión de la compañía, ¿no? Si bien indicaban, ¿no?, que realmente existe un plan estratégico dentro de la compañía, hacían referencia a que no se sentían lo suficientemente inclusivos en la definición de este plan, ¿no? Y Vale, esto es súper importante porque, al fin y al cabo, en tanto en cuanto involucres tú a los equipos, lo harán más suyo, al fin y al claro, cabo, ¿no? Se sentirán creadores de ese plan y, en consecuencia, serás capaz de eliminar cualquier barrera o no te enfrentarás a barreras para el cambio, ¿no?, en este sentido. claro. Por otra parte, la capacidad real de la organización, ¿no? Gestión de la capacidad. ¿Cuántas veces hemos ido a clientes, hemos visto, nos hemos dado cuenta que uno de los principales problemas a solucionar es esa gestión de la capacidad, ¿no? Cuando sobrevaloras la capacidad de la compañía, eso tiene consecuencias luego para todo tu equipo, ¿no? Sobrecargas de trabajo, etcétera. Y por último, perdón, la priorización de tareas, ¿no?, que es un poco consecuencia o va conectado también realmente Totalmente. a la gestión de la capacidad, ¿no? De qué manera priorizas tareas y cuántos cambios en la priorización de tareas llevas a cabo, ¿no? Y el consecuente impacto que tiene eso en términos de eficiencia. Claro. Entonces, en este sentido, hemos visto que, bueno, los resultados que mostraba la encuesta eran buenos, pero existía margen, ¿vale? Existía margen en el sentido de un 40% de mejora todavía para mejorar esto. Bueno, vamos en buen camino entonces, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Efectivamente. ¿Qué recomendamos? Como veis en pantalla, para el alineamiento del plan con la misión, hacer un proceso más inclusivo, contar con la opinión de los que realmente están en el día a día, con los que realmente conocen cuáles son los problemas de la compañía, ¿no? Respecto a la gestión de la capacidad, mayor transparencia en la planificación, ¿no? Que se conozcan los criterios, ¿vale? Lo mismo pasaría para la parte de priorización de tareas, ¿no? Criterios más claros y visibles, ¿no? Que todo el mundo conozca cuáles son las reglas del juego a la hora de priorizar unas tareas u otras. Entendido, Álvaro, muy, muy interesante. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es el de comunicación, con este matiz que le hemos puesto, ¿no?, en cascada, porque la comunicación ya se presupone en todo el resto, ¿no? Lo has comentado tú ahora, gran parte de las recomendaciones que estamos lanzando tienen que ver precisamente con potenciar muchísimo estas prácticas de comunicación. ¿Qué resultados hemos obtenido en este bloque de comunicación en cascada? Pues en el caso de comunicación en cascada hemos analizado tres aspectos, ¿no? En primer lugar, cómo fluye la comunicación dentro de la organización, tanto de manera vertical como de manera horizontal a través de los diferentes procesos, ¿De ¿vale? acuerdo? En segundo lugar, las conversaciones sobre desempeño, ¿no? Cómo de importante es, desde el punto de vista del equipo, ¿no?, para el propio equipo, para el propio empleado, conocer cómo está performando, cómo desempeña su trabajo, y también para conocer de qué manera desempeña de la forma correcta para cumplir con los objetivos que nos hemos preestablecido Entendido. anteriormente, ¿no? Y por último, las herramientas visuales, ¿vale? Si bien es cierto que no es una práctica muy extendida a nivel nacional, ¿vale? En Europa está bastante más extendido, ¿vale? Como por ejemplo Ovella, ¿no?, que es una práctica que te permite, a través de la visualización de diferentes datos, ¿no?, en una habitación, te permite tomar decisiones de manera mucho más ágil, con lo cual ganamos eficiencia y nos posicionamos antes frente al cliente, ¿no? Perfecto. En este sentido, ¿qué es lo que recomendamos? Rediseñar los canales de comunicación de tal forma que seamos capaces de dotar de mayor fluidez a esta comunicación, constancia y foco en el feedback, ¿vale?, en el desempeño, es decir, no hace falta establecer con una frecuencia exacta cuáles son los momentos en los que tengo que recoger ese feedback, pero sí que exista esa fluidez, esa Entiendo. comunicación entre el equipo y el líder, ¿no? Entendido. Y por último, fomentar, ¿no? Fomentar lo que son las herramientas visuales a través de la formación en visual management, ¿no? Entonces, creemos que es una buena práctica y que en algún momento, tarde o temprano, se tendrá que abordar. Entendido. Yo creo que la buena noticia, ¿no?, de este bloque es que probablemente no estamos fallando tanto ni en la intención de comunicar, ni siquiera en el qué comunicamos, sino más bien en qué herramientas ponemos en marcha, ¿no?, o qué hacemos concretamente para, no, para articular esta comunicación y que realmente llegue a las personas, ¿no? Efectivamente, eso sí. Que nos da bastantes pistas de qué cosas podemos hacer. Nuestro siguiente bloque era el de supervisión, ¿no?, que ya hemos comentado que tenemos que dar seguimiento a este plan que nos hemos planteado, a este propósito, y por tanto tenemos que estar monitorizando cómo van las cosas. Cuéntanos aquí un poco cuáles han sido los hallazgos. Pues en primer lugar, oíamos que la presencia del propio liderazgo en el terreno, ¿no?, en el día a día, veíamos que cada vez iba menos, ¿no? Y que se echa en falta esta figura, ¿no? Que los equipos nos transmitían que la figura del propio líder, bueno, les gustaría tenerla un poco más cerca, que se les escuchase los diferentes problemas, impedimentos, etcétera, ¿no?
que es un poco lo que viene a raíz de lo siguiente, ¿no? La gestión de obstáculos. Si bien consideraban que estos obstáculos se estaban gestionando, no tenían visibilidad sobre ello, Vale, ¿vale? Entonces, jugaba muy bien esa presencia de liderazgo en el propio terreno para, bueno, claro, dinamizar esas situaciones, ¿no? claro. Y por último, la mejora continua. La mejora continua es un aspecto que, si bien es cierto, llevamos muchos años oyéndolo, ¿no? En muchas ocasiones se ha quedado en el propio titular, ¿no? Claro. Hay que aterrizarlo, hay que dedicarle y hay que tomárselo en serio, en tiempo y forma, ¿no? Con las dedicaciones exactas y con las herramientas necesarias para ello, ¿no? Por ello, recomendamos, en este sentido, un poco como te comentaba, bajar, que los líderes, perdón, estén más presentes, ¿no? En el día a día. Además, fortalecer esos hilos de comunicación que permitan una relación más directa con los equipos, ¿no? Y por último, fomentar esa cultura de mejora continua, como te comentaba, habilitando las herramientas necesarias, pero también introduciéndolo en la cultura de la empresa, es decir, a partir del ADN, ¿no? A partir del ADN de la compañía. Perfecto, Álvaro. Al final, es verdad que quizás este punto ha sido el más impactado por los cambios que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Todo el tema del teletrabajo y del cambio en las metodologías complica un poco que nos sintamos cerca los unos de los otros y, por supuesto, cerca de nuestros líderes. Y tenemos que seguir trabajando, ¿no? En buscar ese punto donde sigamos cerca y sigamos presentes con los equipos sin necesidad de tener que estar todo el día físicamente juntos, ¿no? Que ya el día de hoy pues no es una cosa que tenga sentido. La clave está en el equilibrio. Exactamente. Un súper tema, ¿no? Cuando hablamos de personas y es el desarrollo, lo que tú decías, estamos viendo temas que tienen que ver con que son muy importantes para el qué quiere conseguir la organización, pero para conseguirlo necesitamos tener a las personas preparadas y con las capacidades adecuadas. ¿Cómo podemos trabajar este tema y qué conclusiones hemos obtenido? Así es, María, efectivamente, respecto al desarrollo y mejora de equipos, ¿no? Aquí vemos que existe todavía margen, ¿vale? No es un aspecto que haya salido demasiado mal, los resultados no han sido malos, pero sí que todavía existe margen en este sentido, Claro. ¿no? El desarrollo y la mejora de equipos, hay todavía bastante margen de mejora, al fin y al cabo, ¿no? La parte de delegación y acompañamiento activo es un tema que sí que se ha puesto de relieve, que los porcentajes los resultados no han sido tan halagüeños como en el caso anterior, y en este sentido creemos que los líderes tienen que ser capaces de delegar más, ¿vale? Siempre cuesta más o siempre cuesta al principio, ¿no? Saber delegar por el riesgo que Total. conlleva, y en consecuencia o los líderes son resistentes a dar ese paso, ¿no? Es un proceso muy complicado y que es necesario hacer muy bien, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor, ¿no? Necesitamos acompañar y ayudar un poquito más a los líderes para que lo puedan hacer con comodidad y de la manera adecuada, ¿no? Efectivamente. Y luego, además, la resolución de problemas, ¿no? Si bien los equipos consideran que se les estaba delegando parte de la resolución de problemas, viene el siguiente paso, el acompañamiento, ¿vale? Porque en cuántas situaciones nos hemos visto en las que nos encontramos solos, no sabemos cómo actuar y nos vendría muy bien un líder, un coach, al fin y al cabo, que nos guiase para tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, esos primeros pasos son súper clave para el éxito. Claro. Y con esto llegamos al último bloque, ¿verdad, Álvaro? El último bloque que era este impulso hacia una organización eficaz que nos facilite y nos ayude a conseguir todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Aquí, ¿qué nos podrías contar, Álvaro? Bueno, aquí no nos olvidemos, sobre todo de las primeras imágenes que veíamos en pantalla, ¿no? Donde teníamos los 6 bloques de prácticas, ¿no? Y en el centro teníamos al cliente. Al final, todo esto tiene el objetivo de maximizar la aportación de valor al cliente, ¿no? Claro. Y en ese sentido, juega un papel muy importante la organización, la estructura organizativa, ¿no? En tanto en cuanto seamos conscientes de cómo funciona la compañía y cómo se estructura para aportar el máximo valor al cliente, seremos capaces de alcanzar el éxito. Y en este sentido juega un papel muy importante los flujos de valor, ¿no? Es decir, Bueno, cómo se estructura la compañía de manera vertical, cómo están silificados al fin y al cabo las compañías y si tendría sentido, en vez de trabajar por proyectos, trabajar por productos, ¿no? Por otra parte, la gestión de dependencias, ¿no? Al final, la gestión de dependencias, un poco lo mismo, al fin y al cabo, ¿no? Empresas de cierto tamaño tienden a silificarse, ¿no? Y, en consecuencia, tienden a generar dependencias con otros equipos, ¿no? Lo mismo, aquí existe mucho margen de mejora. Y respecto a la parte de equipos, es necesario empoderarles, ¿no? Para que sean capaces de dar un paso claro. al frente y decir, oye, dependencias internas, por supuesto soy capaz de gestionarlas, pero también dependencias que tengo con otros equipos, ¿no? Perfecto. Y por último, los equipos estables, ¿no? Al final tenemos que jugar un equilibrio muy importante entre la estabilidad de equipos
y la gestión del cambio, que todos aquellos Claro. aspectos externos que comentábamos al principio del webinar impactan al fin y al cabo en la renovación de capacidades y en consecuencia, bueno, el cambio de otros perfiles, ¿no? Para que Claro. los equipos sean capaces de dar respuestas a necesidades, ¿no? Ese equilibrio es un punto muy importante a tener en cuenta dentro de esta práctica. Gracias, Álvaro, por todo lo que nos has compartido en la sesión de hoy. Ahora que ya nos estamos comenzando a acercar a este cierre, ¿no? ¿Nos podrías hacer un poquito una recopilación de lo que hemos comentado? Hemos hablado de muchísimos puntos diferentes. ¿Qué 3, 4, 5 aspectos claves destacarías que sí o sí nos tenemos que llevar con nosotros hoy al finalizar? Pues mira, María, destacaría 5 aspectos clave en base a los resultados que hemos obtenido, aquellos que mayor margen de mejora existe, ¿no? En primer lugar, el storytelling, ¿no? Lo que comentábamos es que el storytelling a día de hoy es débil, ¿no? No se cuenta con una narrativa lo suficientemente inspiradora como para enganchar al equipo, para motivarles y para que se sientan comprometidos con la compañía, ¿no? Entendido. En segundo lugar, la gestión visual. Es una gestión visual que realmente está infrautilizada porque contamos con las capacidades y herramientas necesarias, pero que no se pone en práctica por las razones que sean, ¿no? En este sentido, creemos que es un ámbito de mejora muy importante que además tiene resultados muy a corto plazo, ¿no? Ya has comentado, ¿no?, que no era una práctica muy extendida aquí, por lo menos en España. Nosotros sí que tenemos bastante experiencia y hemos ayudado a implementarlo en varias organizaciones y efectivamente es una cosa que tiene mucho sentido que continuemos trabajando. Por otra parte, la delegación de responsabilidades. Al fin y al cabo, una de las razones de las que precisamente ponían de relieve los encuestados es que no se les delegaba lo suficiente por el miedo al riesgo que conllevaba todo esto bueno, y en este sentido creemos que sí, que efectivamente, pues oye, es otro aspecto en el que se puede mejorar, ¿no? Claro. En tercer lugar, la mejora continua, ¿no? Como comentábamos, en muchas empresas se queda a nivel titular, pero no se aterriza, no se invierte y no se dedican los recursos necesarios para su puesta en práctica, ¿no? Y por último, pondría de relieve la gestión de los flujos de valor, es ¿De decir, acuerdo? en un entorno tan competitivo en el que nos movemos, con diferentes actores que están muy focalizados en diferentes fases de la cadena de valor, cómo de importante es focalizarte precisamente en ese cliente y reestructurar tu organización en base a ese cliente, ¿no? Evolucionando de una práctica en proyectos a una práctica de entrega de valor a través del producto. Muy interesante. Siguiendo, ¿no?, con estas últimas conclusiones que vamos a compartir hoy, el estudio lo hemos hecho tanto en España como en Países Bajos con nuestros compañeros de otros países de Europa. ¿Alguna cosa relevante que quieras destacar hablando solo específicamente de las organizaciones españolas? Pues sí, María, mira, te voy a contar 2 aspectos relevantes. En primer lugar, las fortalezas que hemos identificado. Los encuestados cuentan con la confianza de sus líderes y ellos mismos también confían en sus propios líderes, ¿no? Por otra parte, existen o consideran que existen oportunidades de desarrollo dentro de la compañía y además, bueno, ven en diferentes estudios que la satisfacción de los clientes a los que prestan servicios es buena, ¿no? Va- Por otra parte, los desafíos, en este sentido, la otra cara de la moneda, es la cohesión del liderazgo, ¿no? Han percibido diferentes formas de trabajar por parte de los líderes. Entonces, Ya. en este sentido, hay que ofrecer una única visión en esta línea, ¿no? Por otra parte, el alineamiento con la misión también consideran que existe margen de mejora y, por último, el reconocimiento de trabajo, ¿no? Muy relacionado con todo ese desempeño, feedback, conversaciones que hay que mantener para mejorar, al fin y al cabo. Entendido. Vamos en buen camino, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando para resolver estos desafíos que todavía no tenemos del todo bien atinados, ¿no? Efectivamente. Con esto, Álvaro, terminamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has contado, por todo tu trabajo en este estudio y en este informe. A todos los que nos habéis estado escuchando, muchísimas gracias. Os mandaremos a todos los asistentes el acceso al documento con el informe completo, con todos los detalles, con todas las conclusiones, con todos los datos concretos de porcentajes de respuesta, con lo cual lo recibiréis en los próximos días. Y nada, muchísimas gracias a todos, que tengáis un gran día y estaremos encantados de ayudaros si creéis que lo podemos hacer.